Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que todos se encuentren bien junto a cada uno de su familia y que la bendición y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir el libro de los libros, que es la palabra del Señor, que la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, invoco tu santo nombre, invoco la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu en este lugar y en cada hogar, Señor, que mis hermanos van a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que en estos momentos, si hay algo en mi corazón, Señor, el cual no te agrada, tú seas limpiándolo, Señor, limpiando todo y sacando todo aquello, Señor, que no te glorifica, para que tú uses este vaso, Señor, de honra para hablar a tu iglesia, para hablar a tu pueblo y para que tu iglesia, Señor, sea edificada, fortalecida cada día, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno y porque eres fiel, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos que tu palabra, llegue a cada corazón, Señor, cual lo necesita, Señor. Tú seas fortaleciendo, Señor, cada día tu iglesia, Señor, a pesar, Señor, de todo lo que estemos pasando, Señor. Gracias te damos, Señor, y te damos la gloria y la honra solo a ti, Padre. Padre, no permitas que yo ponga nada, Señor, ajeno a tu palabra, que solo se hable tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre del mensaje le puse, no temas, sigue adelante y esfuérzate. Antes de explicar el versículo, vamos a hablar quién fue Daniel y cuál fue su misión. ¿Quién era Daniel? Antes de hablar, de enfatizar quién era Daniel, quiero explicar el significado del nombre de Daniel, que significa Dios es juez o Dios es mi juez. Daniel fue el cuarto de los profetas mayores. Daniel era de una familia real de Judá. Era un joven talentoso y bien educado. En el año 605 a.C. fue llevado a Babilonia en la primera deportación, exiliado, siendo aún un adolescente. Se dice que Daniel, cuando fue exiliado, tenía alrededor de 16, 17 años. Se cree que nació en el tiempo de las reformas de Josías, en el año 621 a.C., y que murió cerca de los 90 años. Un hombre temeroso y fiel a Dios, dice la Biblia, que el Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones. El Señor le dio la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento en letras y en ciencia. En otras palabras, podríamos decir que fue un hombre culto, un hombre sabio, el cual Dios lo capacitó y le dio las herramientas para que sus planes, sus propósitos se llevaran a cabo y se cumplieran. Como dijimos anteriormente, el Señor lo bendijo con el don de interpretar sueños y visiones, don que pronto lo hizo objeto de gran atención de parte del rey Nabucodonosor, por lo que fue elevado a puestos que le permitieron pasar su vida al servicio de los reyes de la nación, y se convirtió en un ministro del Señor ante ellos. Su nombre fue cambiado una vez que llegó a Babilonia. Le llamaron Belsasar, que significa también Bel, que protege al rey o proteja su vida. Fue educado en la corte de Nabucodonosor con varios compañeros de exilio, instruido en la escritura y el idioma de los babilónicos. Después de 3 años de educación y de resistir el impacto cultural y la religión babilónica, y sus compañeros Ananías, Misael y Azarías aventajaban a todos los demás porque lo recibieron
porque los que recibieron buenos puestos al servicio del rey. Daniel se hizo famoso como intérprete de los sueños y visiones. Profetizó el tiempo del reino mesiánico. Era un hombre de fe inquebrantable. Era un hombre de fe tan extraordinaria, confiaba en el Señor, pero sobre todo era un hombre de mucha oración. La Biblia dice que él buscaba al Señor en oración 3 veces al día, pasaba tiempo con Él en comunión y conocía quién era el Señor. Se distinguió por su labor y estudio de la ley, gozó de la protección del Señor, tanto en la corte como en el foso de los leones, donde fue arrojado por no negar su fe. Renombrado por su inteligencia y gran sabiduría, sirvió en el gobierno bajo Nabucodonosor, Belsasar y Darío el Medo. Tuvo su última visión en el 3er año de Ciro, cuando ya tenía aproximadamente 80 años de edad. Es digno de notar que a Daniel se le dio a conocer por medio de estas visiones los acontecimientos mundiales para los postreros días de la humanidad, o sea, estos días. Su llamado fue a servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Ascendió a jefe principal de los sabios y más tarde como gobernador en la provincia de Babilonia. Dios lo usó para la interpretación de sueños, señales y visiones. Él fue el instrumento de Dios en Babilonia para mantener el honor de Dios en esa tierra ajena y para registrar las revelaciones de Dios con respecto al futuro reino de Dios. Aunque en algunas ocasiones su vida estuvo en peligro por causa de los celos de los hombres malvados que estaban ahí en Babilonia, el Señor continuamente lo protegió y lo preservó, a pesar de todas las circunstancias que él vivió, ya que él luchó para mantenerse fiel a Dios en aquella tierra extraña y en medio de una cultura pagana. La misión de Daniel en la corte de Nabucodonosor fue la de conseguir la sumisión de la voluntad del rey a la voluntad de Dios, para que se realizaran los propósitos divinos de Dios. Daniel, el hombre de Dios, es puesto cara a cara ante este rey pagano, un rey que era genio del mundo. ¿Pero para qué? Para que el rey Nabucodonosor tuviera la oportunidad de conocer al único Dios eterno y soberano, al Dios de Daniel. Qué tremendo la vida de Daniel, qué impactante su vida, cómo Dios lo usó, lo permitió que lo llevaran exiliado a un reino pagano. Y es increíble la historia de él y podemos aprender tanto de la vida de Daniel, tanto. Vamos a leer el versículo, vamos a repetir el versículo 19 donde dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aquí vemos quién le está diciendo esto a Daniel y qué fue lo que vio Daniel en esa visión para que él recibiera esta palabra. La visión de Daniel fue la del mismo Cristo glorificado. Esto también nos hace recordar en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12 al 16. Lo vamos a buscar, donde dice... Capítulo 1, versículo 12 y 16, donde dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Aquí vemos también cómo Daniel, al contemplar esta visión, quedó sin fuerzas, quedó sin aliento, porque fue tal el impacto que esto tuvo un efecto transformador para su vida. Transformador, porque vio al mismo Cristo glorificado en esta visión. También dice que otros estaban allí con Daniel, pero solo él pudo contemplar la visión, solo él pudo verla. También vemos que aquí solo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesús ante los hombres, y esto es lo que estaba haciendo por Daniel, el mismo Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, 14, con respecto al Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Porque tomará de lo mío y me hará saber. También en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 7 al 8, dice la palabra del Señor: quien tuvo una experiencia también similar en el camino a Damasco, ¿quién fue? El apóstol Pablo. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. Aquí vemos que Pablo había quedado ciego, impactado, porque él había visto al mismo Cristo glorificado. Entonces, vemos que en este pasaje que tenemos ante nosotros, Daniel, al encontrarse solo con Dios mismo y tener esta visión del Señor Jesucristo, sintió que desfallecía. Y entonces dijo: no me quedaron fuerzas en mí. Esta visión le causó un gran impacto, un efecto tremendo. Aparentemente quedó inconsciente, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró el sentido, vio que había un ángel que había venido para ayudarle. Es que con ese encuentro que él tuvo cara a cara con el mismo Señor, esto nos recuerda también el impacto que provoca un encuentro cara a cara con el Señor cuando Él llega a nuestras vidas, en donde Él nos rescata, nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Nos saca de la oscuridad donde estábamos en una vida llena de pecado, donde su palabra revoluciona nuestras vidas. Cuando nos confronta con nuestro pecado y reconocemos delante de Él cuánto hemos pecado, esto nos recuerda cómo Dios transforma la vida de cada persona que tiene un encuentro real con Él cara a cara, así como lo tuvieron estos hombres de Dios. Él lo sigue haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Es el mismo Dios al cual Daniel sirvió, es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Es el mismo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, todo lo cambia, todo lo transforma, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en el cual nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir, ya para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para dejar todo atrás y para vivir para Él. Aquí también vemos cómo Daniel tuvo oposición también y obstáculos en el camino, porque lo dice en versículos más arriba, dice que él continuamente también
se humillaba en oración, en ayuno, buscando el rostro y la guía del Señor. A veces hasta el Señor mismo permite los obstáculos. El Señor mismo permite muchas cosas en nuestra vida para que Él después se glorifique en cada proceso en el cual estamos pasando. Pero no podemos negar que tenemos un enemigo. No podemos negarlo, en el cual tenemos que siempre estar atentos y estar vigilantes para poder derrotar con todas aquellas armas las cuales nos dejó el Señor. Vamos a leer los versículos 12 y 14 de aquí mismo, de Daniel 12 y 14. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos claramente cómo los hijos de Dios también tienen oposición. No podemos desconocer que tenemos un enemigo de nuestra alma, el cual nos acecha muchas veces, pero más poderoso es que aquel que está con nosotros que aquel que está en este mundo. En Efesios 6:12 dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces vemos que siempre vamos a tener también lucha, pero la palabra del Señor también nos dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que estar arraigados, nosotros tenemos que estar ahí cimentados en la palabra, vestidos con la armadura de Dios, de cabeza a pies, para poder resistir, estar revestidos con el yelmo, dice la palabra, de la salvación, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe para detener todo dardo de fuego del maligno, con el cinturón de la verdad, con la espada de su espíritu, que es la palabra de Dios, y con los calzados del apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar revestidos. Aquí vemos también cómo Daniel se humilló delante del Señor, usando y poniendo en práctica aquellas disciplinas espirituales que nos dejó el Señor, que es la oración, el ayuno, la humillación delante del Señor. Aquí vemos la oración, hermanos. Un cristiano sin oración se muere espiritualmente. Nosotros tenemos que permanecer, tenemos que tener una comunión con el Señor. Cada día la oración, pero no solamente tener una oración que a lo mejor suene como una frase cliché, no, orar, interceder delante del Señor por aquellos que necesitan de Él, interceder por nosotros mismos delante de la presencia del Señor, pero orar, no solamente orar con palabras a lo mejor bonitas, y claro, hay muchas cosas en la presencia del Señor que nosotros le decimos, pero el Señor quiere sinceridad. La humillación es la forma correcta en la cual vamos delante del Señor pidiendo su misericordia. Y no solamente la oración, tenemos el ayuno también, que es una herramienta espiritual poderosa, la cual el Señor usa muchas veces también. El orar con agonía delante de la presencia del Señor. La palabra dice también que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nos encontramos a lo mejor en la presencia del Señor orando con gemidos, con llanto. Es porque el Espíritu mismo está intercediendo delante de la presencia del Señor. Orar, dedicarle tiempo a Dios, darle la prioridad a Él en todas las
las áreas, en todas las áreas. Esto es fundamental, hermano. La oración, la escritura van de la mano. Es donde nosotros vamos a conocer a este Dios poderoso, a este Dios el cual ha transformado nuestras vidas, al cual a usted lo quiere transformar, restaurar, liberar. Daniel se humilló delante del Señor buscando su dirección. Lo hizo de la manera correcta, la cual agradó al Señor, y dio respuesta a su clamor. Tanto así que tuvo esta visión gloriosa del Señor. Cuánto más nosotros, hermanos, cuánto más nosotros tenemos que estar clamando día y noche. Hay a veces que esta carne no quiere orar, pero nosotros no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Esta carne muchas veces tiene flojera de orar, no quiere orar, se resiste. Pero nosotros somos las que sometemos esta carne a Dios para buscarla. En Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la manera correcta. El Señor no rechaza un corazón el cual se humilla delante del Señor y reconoce que no es nada, no es nadie sin Él. La oración, la oración, como decíamos anteriormente, de intercesión, orar con dolor, con dolores de parto, como decía Pablo que estaba orando por aquellos que se convirtieran. Así tenemos que estar orando, buscando de Dios. Estamos en tiempos, hermanos, tan difíciles, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Necesitamos de Él, necesitamos de su guía, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser una iglesia la cual sea llena de Él, necesitamos ser una iglesia la cual sea guiada por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ver milagros, porque yo creo en ese Dios milagroso, en ese Dios que un día abrió el mar, en ese Dios que sanó los cojos, a ese Dios le servimos, hermano. Es un Dios de milagros. La Biblia dice que Daniel ayunó 21 días. 21 días ayunó también para interceder delante de su pueblo, por todo lo que venía más adelante. Él se afligió delante de la presencia del Señor, porque él era un hombre que usaba y ponía en práctica, sin duda, todas las herramientas espirituales. Y volviendo ahora al versículo 19, donde el Señor le dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo. El Señor nos dice a nosotros también esto. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos sin aliento, sin ganas de continuar, cuando nos sentimos a veces ni siquiera la presencia del Señor, lo sentimos lejano, lo sentimos que no está con nosotros, pero el Señor nos dice: no temas, yo estoy a tu lado. A veces pasamos por momentos tan difíciles, por una enfermedad, un divorcio, una separación, por una muerte de un familiar. Son muchas cosas que el Señor conoce en su vida, hermana, y la cual usted le ha entregado en la presencia del Señor. Pero el Señor mismo es quien nos levanta, nos fortalece, así como lo hizo con Daniel, también lo sigue haciendo hoy con cada uno de nosotros. Lo sigue haciendo conmigo, con usted. Lo sigue haciendo porque Él es fiel. Y en donde nosotros nos encontremos, Él lo seguirá haciendo. Cuando pensamos que nos olvidó, que lo sentimos lejos, oramos y pareciera que cuando oramos las oraciones ni siquiera salen del techo. Es donde el Señor, permítame decirle, hermano, es donde el Señor está más cerca de usted que nunca. Está ahí.
En Isaías 41:10 dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre, hermanos, siempre el Señor está con nosotros. Siempre el Señor está ahí, levantándonos, fortaleciéndonos para seguir adelante. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. No solamente agradecer por las cosas a lo mejor buenas que nos pasan, cuando el Señor nos bendice y nos prospera. No, agradecer también por los tiempos difíciles. Agradecer inclusive por lo que estamos pasando. Ya va a ser un año, hermanos, un año que no nos hemos podido congregar. Un año el cual duele en el corazón no poder estar aquí con cada uno de nuestros hermanos, adorando y exaltar el nombre del Señor. Aún así, agradezcamos por todo lo que nos está ocurriendo, agradezcamos, porque Él sigue siendo Dios, porque Él sigue teniendo el control y dominio de todo, porque Él es el Todopoderoso, Él es soberano. Agradecerle por todo, agradecerle por la salud o por la enfermedad, agradecer porque nos falta o porque no nos falta. Darle las gracias porque a pesar de lo que ha pasado, nos ha guardado, nos ha protegido. Y si vemos que alguna enfermedad nos ha tocado, Él nos ha restaurado y nos ha sanado. Porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles muchas veces. Nosotros no le damos el tiempo el cual Él merece muchas veces. Nosotros somos los que muchas veces lo negamos. Para ir concluyendo con el mensaje de hoy, ¿qué podemos aprender de la vida del profeta Daniel? Y cómo nosotros podemos poner en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Qué podemos aprender de este hombre, de este varón de Dios, el cual fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre guiado por el Espíritu Santo, que no tuvo temor siquiera en poner peligro su vida por no negar su fe? Él nos ha dejado un gran legado en lo que se trata a la oración, porque era un hombre de oración. Vemos el libro de Daniel, aquellos que conocen el libro de Daniel y lo han leído, vemos la gloria de Dios en cada uno de los pasajes. Vemos cómo Daniel tuvo estas visiones gloriosas del Señor, la cual le mostró. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que amaba profundamente al Señor. Él nos ha dejado un gran legado en lo que se trata a la oración, al ayuno, a la fidelidad al Señor, a pesar que muchas veces su vida estuvo en peligro. Pero como dije anteriormente, pero nunca negó su fe. Fue un hombre de fe que amaba, que adoraba profundamente al Señor con pasión y con devoción, y que tenía una confianza absoluta en Dios, a pesar de que lo habían puesto en una nación sirviendo a un rey pagano. Aprendamos a vivir como lo hizo Daniel. ¿Cuánto tenemos que aprender de él? Y de tantos hombres y mujeres de Dios que vemos en la Biblia. Aprendamos de él, como lo hizo Daniel.
en medio de una sociedad pagana, idólatra, se mantuvo fiel a Dios, no importándole su posición ni su condición, inclusive hasta el punto de perder la vida por causa de su fe y su devoción al Señor. Aunque vivamos en este mundo, hermanos, recordemos que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. No hagamos alianza con lo que representa este mundo. No transemos, mantengamos firmes nuestras convicciones. Porque esto es solo el comienzo de lo que se viene más adelante, hermanos. Y solo los valientes y aquellos que son constantes y perseverantes en la oración, en buscar a Dios, podrán resistir lo que se viene. Que el Señor nos ayude cada día para poder mantenernos firmes, para no negar nuestra fe. Cuando llegue el día de la prueba, estemos firmes y arraigados y cimentados en Cristo, confiados plenamente en Él, en su palabra y en cada promesa. Que el Señor nos ayude a tener una vida apartada, consagrada, santificada, una vida en la cual glorifique a Dios en todas las áreas y podamos decir: Señor, aunque viva en medio de toda esta circunstancia y en una sociedad pagana, mi vida te pertenece a ti. Seguiré adelante porque creo en ti, porque confío en ti, porque creo cuando me dices: muy amado, no temas, yo estoy contigo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, Señor, porque tú te has revelado, Señor, en nuestras vidas, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a pararnos en la brecha, Señor. A pararnos en la brecha y interceder, Señor, por aquellos que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Necesitamos ser una iglesia llena de ti, una iglesia que sea guiada por ti, una iglesia unida, que se fortalezca cada día y que se alimente de tu palabra. Y no solamente, Señor, que la oiga, sino que la lleve por obra, Señor, a su vida. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra que has hablado a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de cada uno de ellos y fortalécelos, Señor. Tú conoces cada proceso del cual ellos están pasando. Que tu mano poderosa sea sobre ellos, Señor. Que tu bendición sea sobre sus vidas, Señor. Te agradecemos, Señor. Todo es para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.